Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un postdoctorado en la Université Laval en Quebec, Canadá. Ha dictado cátedra en una amplia diversidad de universidades a nivel internacional, en España, México, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia. Ha publicado docenas de textos en revistas científicas internacionales, así como libros sobre cuestiones de geopolítica, redistribución y opinión pública. Algunos de sus textos más destacados son América Latina en disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez y Ahora es cuando, carajo, del asalto a la transformación de Estado en Bolivia. Colabora en una amplia variedad de medios escritos, incluyendo Página 12 en Argentina, La Diaria de Uruguay, La Jornada en México, Público en España y La Razón en Bolivia. En 2014 fundó el Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, CELAG, con sede en Buenos Aires, y hoy funge como su director ejecutivo. Aquí estamos con Alfredo Mancilla. Bienvenido aquí a la UNAM. Hola, John, ¿cómo estás? Pues muy bien, un honor tenerte, Alfredo. Nos visitas desde Argentina, ¿verdad? Llegado desde la Argentina, desde mi casa latinoamericana. Muy bien, pero eres originalmente español. Soy, yo diría, del sur de España, Ajá. soy andaluz, casi africano porque nací a 12 kilómetros de Marruecos, pero llevo ya muchos años en América Latina, sobre todo en la Argentina. Comprometido con las luchas sociales, el análisis geopolítica. ¿Por qué América Latina tiene tanta esperanza para ti como una región estratégica para estas luchas? Yo creo que muchos que estábamos en España, en la academia, veíamos como un país y un continente como sin expectativas desde los procesos de cambio de la izquierda progresista. Y América Latina alumbraba muchísimas cosas a principios del siglo XXI, muchísimas cosas. Desde Venezuela, desde Bolivia, desde Ecuador, se fueron juntando Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Y creo que eso nos hizo cambiar un poco las coordenadas. Yo tuve la suerte, no sé, pero sí, yo creo que sí, vivir un año en México, en Oaxaca. Viví en el 2005, parte de mi doctorado con Canadá. Y yo creo que el punto de quiebre fue cuando caigo en Bolivia en el año 2006, a vivir un año entero en pleno proceso constituyente. Claro. Ahí creo que me deconstruí. Todo lo que había aprendido de economía en el doctorado en la Autónoma de Barcelona era útil, pero no era suficiente. Y creo que el proceso boliviano, a mí por lo menos, me generó un cambio fundamental a la hora de entender esa relación entre academia, política y pueblo. Estuvo aquí hace unas semanas Cristian Rodríguez, el responsable de Relaciones Internacionales de la France Insoumise, que trabaja con Jean-Luc Mélenchon, un chileno, que nos decía claramente que la política en Europa se está muriendo, ¿no? Bueno, la buena política se está muriendo y que ya era así, pero a hoy más que nunca América Latina es el sitio de las luchas de la nueva política del siglo XXI, por la libertad, la igualdad, por la justicia. Yo creo que hay unas pugnas y unas disputas en América Latina que han sido invisibilizadas o tapadas en buena parte de Europa, tanto en Francia como en España, y el sistema, el establecimiento, no permite que ningún movimiento, ya sea de base o incluso cuando se convierte en un instrumento político, el caso español de Podemos o en cualquier otro lugar de América Latina, tiene la velocidad para incluirlo dentro del sistema, relativamente adormecer los debates, y yo creo que esto se percibe mucho en América Latina de una manera muy diferente. Yo creo que es más desenfrenada, la discusión es menos acomplejada, yo creo que los dirigentes de la izquierda latinoamericana en todos sus niveles tiene esa osadía de decir las cosas tal como son, y esto se agradece. El caso peruano es, ¿quién iba a decir que Pedro Castillo iba a ser presidente del Perú hace 4 días, o que Lucho Arce volvía a ganar Bolivia post-golpe? Yo creo que esa sintonía de la clase política latinoamericana, de izquierdas, de cambio, con la gente, están, yo diría, mucho mejor imbricada. Sí, hay más posibilidad de ruptura auténtica cuando los controles de Europa, los Estados Unidos están como mucho más fuertes. Esto de la visita de Vox, aprovecho, a México es relevante. Bueno, aquí hizo un gran escándalo, bueno, fue un regalo para la izquierda, por lo menos en México, el hecho de que el PAN se evidenciara cercano a estos, pero visto desde España, ¿es relevante de que estén buscando fortalecerse desde México este partido, por ejemplo? Yo creo que Vox tenía relativamente lazos
sólidos con buena parte de la ultraderecha europea, ¿no? Desde el húngaro, desde la ultraderecha francesa, la nueva ultraderecha italiana, pero necesitaba construir ciertos lazos con la derecha latinoamericana que no tenía y que siempre los tuvo el Partido Popular. Y yo creo que ese salto al vacío que ha hecho y que el PAN, de una manera, la verdad, que yo diría que ridícula, ¿no? le ofrece esa invitación, creo que están intentando reconstruir vínculos y además resignificar la relación con América Latina desde esta visión colonialista que trae Vox y buena parte de la derecha española, y México no es un país cualquiera, visto desde España. Seguramente no hubieran ido con ese eurocentrismo, hubieran ido a un país pequeño latinoamericano. No, quisieron ir a lo que ellos consideran la madre, ¿no? Claro. De todas las batallas, que podría ser México o Argentina. Y bueno, para mí no hay que infravalorar este intento de Vox de seguir tejiendo y construyendo vínculos con la derecha latinoamericana, porque además están buscando, creo yo, los Bolsonaros de los diferentes países de la región, y esto no sé qué se habrá cosechado fuera de foco. Yo creo que habrá que ver con qué tejido empresarial ha tocado las puertas, con qué estructuras. Claro. ¿Qué acuerdos hicieron y van a regresar? Aunque la respuesta tan contundente, no solamente de la 4T o del presidente, sino del pueblo a esta visita, creo que también les mostró a ellos que tengan cuidado, pues, que los mexicanos. Hicimos nosotros, lo compartimos recientemente, una encuesta sobre culturas políticas en México. Tú también eres encuestador, te quiero escuchar. Pero en que esta encuesta fue muy interesante porque nos reveló, nos confirmó las sospechas que tenemos con respecto a, pues, la identidad crítica, solidaria, de lucha, nacionalista en el mejor sentido de la palabra, digno del pueblo mexicano, y que se mostró en esta visita de Vox. O sea, realmente fueron rechazados como un órgano, un trasplante inadecuado, ¿no? Yo creo que en América Latina, en México en particular, pero en otros países, tienen una visión anticolonial muy arraigada en la ciudadanía. Y creo que esto no se entiende bien a veces desde España o desde otros lugares. Probablemente porque no quieren creerlo, no quieren pensarlo. Y este fuerte rechazo de la mayoría mexicana o latinoamericana a la visita de Vox, o antes le pasaba a Donald Trump, que hablando de encuesta nosotros medíamos la imagen de Donald Trump en toda América Latina, y era el 90% de la ciudadanía decía, no lo quiero. Lo mismo le pasa a Bolsonaro. Es decir, la ultraderecha, con excepciones, yo creo que no es tan bienvenida, sobre todo en estos tiempos en los que estamos de gran disputa geopolítica. Pero la izquierda también ha tenido sus tropiezos. Tampoco está avanzando en una recta lineal. Ha habido avances y retrocesos. Hubo la primera ola, que algunos les gusta llamar, ¿no? De toda América Latina, diferentes colores y sabores, y ahora de repente da la impresión de que estuviéramos en una segunda ola, sobre todo pensando en México, en Argentina, la gran sorpresa de Perú. ¿Ves que estamos acumulando fuerza para otra hegemonía progresista en América Latina, o todavía no llegamos? Yo igual que en el 2015 recuerdo cuando los agoreros del fin de ciclo progresista, ¿no? Esa suerte de profecía autocumplida que unos querían. Yo recuerdo que escribí un libro que era América Latina en disputa. Yo no lanzaba la toalla, o sea, no cedía frente a una hipótesis que me parecía que era un momento complicado, de tensiones internas, de mucha dialéctica, de desafíos no resueltos, bueno, cosas que ocurren en la política después de un proceso largo. Igual que en ese momento creía que estaba la cosa más en disputa, yo sigo creyendo que sigue estando América Latina en disputa, con una correlación de fuerzas distinta. Hoy en el 21 no es igual que en el 2015. Yo creo que Bolivia, y yo me centro en Bolivia quizás por la relación que tengo, pero yo creo que dejó lecciones geopolíticas fundamentales. Claro. Post-golpe, con una victoria popular del 55%, de alguna manera demostrando que los sentidos comunes neoliberales no se instalan desde Washington. Ni a través de golpe, ni a través de palos, ni a través de robo de elecciones, a través de la OEA, no existe. Y yo creo que también hay una lección interesante para la hegemonía estadounidense, que creen que cuando se cambia, hay una derrota electoral, el caso argentino cuando gana Mauricio Macri en el 2015, yo creo que se precipitan en creer que desaparecen los sentidos comunes progresistas de la sociedad. Como parte de magia, ¿no? Exacto, como la identidad política kirchnerista, o la del Bolivia lamacista, o incluso la correísta a pesar de la derrota en el Ecuador, o la de Lula, o lo que representa simbólicamente el Partido de los Trabajadores en Brasil. Ellos creen que es una suerte de software,
que una vez que pierden un resultado electoral, a veces vía golpe... El reiniciar, ¿no? Exactamente, Sí. ellos resetean y la sociedad rápidamente olvida al kirchnerismo. En el 2016, Macri creyó que haber ganado en segunda vuelta por la mínima significaba que tenía el 100% de la ciudadanía argentina como soldados militantes del neoliberalismo. Y hay un momento donde dice, uy, no nos dimos cuenta que parece que no, que el FMI no es bienvenido. Y en el 2017 se le dice, uy, esto parece que no está funcionando. Yo creo que esto hoy en día es interesante para entenderlo más en perspectiva histórica. Es cierto que hay una segunda ola, por llamarle, como algunos autores, el propio Álvaro dice, pero con características distintas. Yo creo que es una segunda ola, quizás con la excepción de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, donde los liderazgos no son tan relevantes como los procesos. No está Evo Morales al frente de un espacio, no está la propia Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Entonces tiene particularidades donde en el caso boliviano el presidente Luis Arce se tiene que relegitimar de otra manera. No sabemos cómo, porque es todavía muy pronto, o le va a pasar a Pedro Castillo en el Perú. Vamos a ver qué ocurre en Chile, también se pueden dar, qué ocurre en Colombia, porque estamos a la vuelta de la esquina de elecciones legislativas y presidenciales. Es una segunda ola distinta, y es una segunda ola distinta porque yo me atrevo a decir que los desafíos son nuevos, y más si hablamos de pandemia. Por lo tanto, hay una resignificación de la política pública, afrontando la pandemia. También una cuestión internacional o geopolítica que a mí me llama la atención. Estamos en una suerte de crisis de multilateralismo. Yo a veces le llamo de broma como una suerte de argüinismo geopolítico. Sálvese quien pueda. Cada país va por sí solo. Y eso pone en jaque a los proyectos de integración regional y estamos en una crisis de los procesos. Mercosur en pleno, estallando por los aires por la relación de Uruguay con China, o ocurriendo los procesos Latinoamérica, la Alianza del Pacífico ya no existe, dificultades al interior del ALBA para seguir avanzando, la CELAC sin saberse para dónde va, la OEA en crisis, y yo creo que estamos en una etapa diferente donde cada país busca de alguna manera hacer relaciones bilaterales más que entrar en procesos de integración. Esto no sé cómo va a acabar, pero lo que sí es cierto que es una etapa también distinta a esos procesos de integración que se dieron con la UNASUR en el año 2006, 7, 8 en adelante. Sí, pues quizás hable también de la debilidad realmente de la hegemonía estadounidense, que estas uniones en cierto sentido se hacen en contra de o de contrapeso a, y si de por sí se está colapsando, pues Afganistán y muchos otros procesos más de largo plazo, pero simbolizados por Afganistán, nos demuestra que algo en el mundo se está desarticulando. Entonces, si quieres participar, tienes que participar primero desde con tus pies firmes en la tierra, ¿no? Pero a ver, regresando a Bolivia, tienes un libro que ya terminaste, que ya está cocinándose en la imprenta, que va a salir pronto, a ver, cuando sale regresas con nosotros, que es justamente sobre Bolivia como un caso particularmente simbólico en esta reconfiguración de geopolíticas. Cuéntanos, ¿cómo se llama? El libro se llama Evo, Operación Rescate, es una trama geopolítica, y lo que intento contar un poco lo que ocurre a veces tras bambalinas, que no se conoce, y sobre todo además estamos, yo diría que, no sé si compartes, John, en una suerte de, a ver si lo digo bien, House of Cardización de la política. Todo el mundo cree serie House of Cards. Todo el mundo cree que lo que ocurre tras bambalinas es que llega un asesor y alguien le dice al oído. Yo creo que la geopolítica tras bambalinas, los palacios, los pasillos son distintos, y lo que intento contar en el libro es, a raíz del golpe de Estado que se le da a Evo Morales en noviembre del 19, desde ese año, además es muy lindo que fuera un año, el 10 de noviembre se le da el golpe, no lindo el golpe, pero sí que fuera tanto de justicia poética. Claro. El 10 de noviembre se le da el golpe, del 19, y el 10 de noviembre del 2020 vuelve a casa Evo Morales, gracias a una victoria popular en las urnas. Cuento ese año, es un año donde México tiene un protagonismo fundamental, si no hubiera sido por México, y lo cuento porque tuve, no sé, la suerte, la carambola, no sé cómo llamarle, de poderlo vivir en primera persona. Y al vivirlo en primera persona, estábamos en pleno Grupo Puebla en Buenos Aires, Álvaro García Linera me llama cuando están ya metidos en el monte escapando de la posible masacre, y a partir de ahí se van dando un conjunto de acontecimientos, ¿no?
¿no? Que toca hablar con Alberto Fernández, toca hablar con la Cancillería mexicana, surge la posibilidad del avión y desde ese momento hasta la vuelta de Evo, yo creo que el rol de México y Argentina en clave geopolítica es determinante e intento contarlo con una narrativa un poco más de casi de thriller geopolítico, pero donde yo creo que hay actores fundamentales y una México, suerte... nada más para dejarlo claro para el público mexicano, si México no toma la decisión de ir por Evo, ¿cuáles hubieran sido las probabilidades de que lo hubieran asesinado? La muerte de Evo estaba totalmente asegurada si el avión mexicano, el gobierno mexicano, no se atreve a entrar en cielo boliviano en época de golpe de Estado. Hubiera sido completamente, yo diría que él, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, que tuvieron que escapar al monte en Chimoré, allí cerca en Cochabamba. Yo creo que fue determinante y lo que más me interesa, John, es que lo hicieron sin cálculo político, porque en ese momento nadie sabía, de los que estábamos metidos en ese momento, el gobierno que iba a ser electo ya, pero que iba a asumir vía Alberto Fernández, el gobierno mexicano, con la Cancillería activa, con Max, que estuvo con un papel protagónico y evidentemente con Max Reyes, el subsecretario. Max Reyes, el subsecretario, y con el rol fundamental de Andrés Manuel López Obrador, que a todo dijo que sí demasiado rápido, y demasiado atrevido y demasiado con mucha convicción. Yo creo que este libro es una suerte también de oda a la buena gente en términos geopolíticos. Claro. Siempre hablamos de todo lo malo y yo creo que el gobierno mexicano dijo vamos y el gobierno argentino con Alberto dijo vamos, con muy poca probabilidad de que esto surgiera. Y hubo gobiernos que dijo no vamos. El peruano, en ese momento con Vizcarra, el ecuatoriano, en ese momento con Lenín Moreno, dijeron no vamos. Y no vamos era ponerlo lo más complicado posible. Tanto así que, no sé, déjame que te haga un breve spoiler, el gobierno ecuatoriano no permitió que el avión mexicano de regreso pudiera pasar por el espacio aéreo ecuatoriano y tuvieron que desviarse un poquito para esquivarlo porque nos denegaron el permiso desde Guayaquil por instrucción del presidente Lenín Moreno. Pero esto es Washington el que está comandando ahí, ¿no? No es porque realmente esos presidentes... no, son los sumisos de Washington. En ese momento Macri también se negó a poner el avión, porque la primera pedida era a través de Argentina. Te voy a cortar un segundito porque vamos a una breve pausa para seguir con esta fascinante plática con Alfredo Mancilla. No te lo pierdas, aquí te esperamos. Aquí seguimos con Alfredo Mancilla, el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con sede en Buenos Aires. Estamos hablando del tema de Bolivia. Me estaba acordando de otro incidente de avión con Evo, que puede ser el contraste, seguramente lo mencionas, cuando el avión de Evo que viene de Moscú, ¿no? Lo obligan a aterrizar en Viena, ¿no? Terminó en Viena, porque alguien pensaba que ahí andaba Edward Snowden escondido abajo de uno de los asientos, hasta le abordan su avión para buscar a Snowden, ¿no? También por instrucciones de la CIA, yo supongo, ¿no? Entonces, en ese momento, recuerdo, estando indignadísimo, porque México no lo defendió. Hubo una... comunicado del país de América Latina condenando esta afectación a un avión presidencial, a la investidura presidencial, a la soberanía de un país, y México, con Peña Nieto, calladito, avalando a los Estados Unidos, un papel similar a lo que tenía ahora Lenín Moreno, ¿no? Sí, realmente lo que ocurre en Bolivia es un golpe de Estado comandado clarísimamente, ¿no? Desde el norte. No hay. De hecho, lo que hace la Organización de Estados Americanos con la presidencia de Almagro, que más del norte es imposible que sea, realmente fue deleznable. Y creo que además intentó sobre todo sembrar una suerte de punto de inflexión en términos democráticos para la región. No solo es relevante per se para el pueblo boliviano, para la cantidad de muertes que hubo después y para la cantidad de hambre que hubo después, porque no solo hubo muertes, sino hubo hambre cuando la OEA toma el rol protagónico de esos días incendiar Bolivia de una manera descarada. Yo creo que lo que ocurrió en Bolivia el objetivo era precisamente frenar esta segunda ola progresista en la región y dar una señal de no, por acá no. Lo curioso es que en este tipo de cosas se olvidaron de algo, y es de la gente. La gente habitualmente, no solo de Bolivia, sino la mexicana, la argentina, no quieren que ocurra eso, no aceptan de buena gana que haya interrupciones democráticas, y por eso para mí es tan relevante simbólicamente Evo o Bolivia,
porque es un proceso que a veces desde afuera no se entiende. Yo creo que cuando uno cree que Evo Morales tiene una suerte de control remoto, cuando estuvo en Buenos Aires, también en el exilio, que estuvo acá y después se fue para Argentina, estuvo con nosotros, estuvo acá y además fue UNAM, fundamental. Yo recuerdo muy bien que él estaba feliz acá, solo peleaba con la comida mexicana porque no le gustaba el picante, pero yo creo que es un país que para Evo, para Álvaro, jamás se le van a olvidar. Pero claro que para ellos... La gente del norte piensa que todo puede ser teledirigido y se olvidan de eso, se olvida de la gente, pensando que con Evo estaban en Buenos Aires, podía haber una elección en Bolivia que la ganara la ultraderecha, y no, la ciudadanía lo que dijo, no queremos ese camino, y me parece como un gran aprendizaje, y tampoco subestimar de ninguna de las maneras los mecanismos del norte de intervención. Yo creo que en algún momento también se relajó de alguna manera la política exterior latinoamericana, por parte incluso de nuestros procesos progresistas, de creer que la OEA era una suerte de instancia que iba a bailar sin agredir a nadie. Probablemente el aprendizaje mayor del caso boliviano, que no hay que, insisto, subestimar de cara hacia adelante, porque el nivel de intervención con esta OEA del norte, es para estar muy vigilante, ya sea en México, o ya sea en el Ecuador o con elecciones que vamos a tener en Colombia. ¿Con Biden crees que nos va a ir mejor o peor? Yo de repente siento que puede llegar a ser peor. Siento que Colombia, tiene mucho interés en Colombia, tú mencionaste, ahorita hablamos de ese caso, Juan González se llama, ¿no? ¿Cuál es Juan González, es colombiano. Es el Assistant Secretary para América Latina, él es colombiano, él es de los asesores más importantes de Biden en esta materia. Hubo hace 2-3 meses, firmó un decreto presidencial Biden que declaró la corrupción una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Lo cual teóricamente daría justificación incluso a invadir o infiltrar países con motivo de limpiar la corrupción, ¿no? Ha tenido Blinken una actitud bastante echada para adelante, pues, intervencionista, ¿no? Entonces, de repente Trump era, pues, una barbaridad, pero al fin de cuentas, pues, tenía otras preocupaciones y no era particularmente brillante, entonces nos dejaba más quizás que este nuevo gobierno, ¿no? ¿O cuál es tu lectura? Yo creo que primero Biden se encuentra en un momento de grandes reveses en política exterior en muy poco tiempo. Lo de Afganistán ha sido probablemente de lo último, pero no es lo único. Lo peor de Biden o de los demócratas, desde mi perspectiva más latinoamericana, es que es más indescifrable, no tan frontal. Y yo me atrevo a decir que incluso tiene una dificultad añadida, y es que la ultraderecha latinoamericana, Bolsonaro, y de esto sí tengo información, no ve con buenos ojos el gobierno de Biden. No tienen una relación tan bilateral como la que tenía Donald Trump con Bolsonaro, ¿no? Esto yo creo que provoca estar en un terreno de nadie, le hace ser, bueno, yo diría, no sé si la palabra es peligroso, pero ambiguo, difícil de saber qué va a plantear. Yo creo que hay dos elecciones que para los Estados Unidos es fundamental, y es Chile y Colombia. Esto se va a dar en menos de un semestre. ¿Brasil? Y Brasil después. Ahora viene en noviembre, ya viene Chile, en abril viene Colombia y después tenemos Brasil. O sea, 3 países fundamentales. Y digo Chile y Colombia porque son procesos que no han tenido gobiernos progresistas en años, en décadas. Son como le pasó con Perú. Eran gobiernos propios, con presidentes propios, ¿no? Con los que podían crear el Grupo de Lima. Que son con sus presidentes, ¿no? De hecho, de ahí viene el fracaso del Grupo de Lima, y es que no entendieron que la política a veces se gana y a veces se pierde. Ellos creyeron que en Perú iban a tener siempre un presidente neoliberal, ¿no? Bueno, me parece que el caso colombiano, el caso chileno, va a poner realmente, vamos a poner en lupa, ¿no?, a lo que vaya a hacer el gobierno de Biden. Yo creo que además tiene una dificultad, ¿qué hacer con Venezuela? En este diálogo que se ha venido dando ¿no?, tutelado por Noruega, fundamentalmente, que también tuvo lugar aquí, auspiciado físicamente en México. Y yo creo que también ya se cayó el mito de Guaidó, que esto no se lo compraba nadie, no se lo compra hoy en día ni el secretario para la Unión Europea, Josep Borrell. Es decir, yo creo que tienen grandes dificultades que resolver, o lo de Cuba, que es siempre la misma votación aplastante en Naciones Unidas contra el bloqueo, contra los boicots. No sé cuáles van a ser los siguientes pasos. Yo no soy de los que soy optimista con un gobierno demócrata, porque creo que cuando hemos tenido gobiernos demócratas en Estados Unidos, los mismos procesos de interrupción democrática en la América Latina se han dado.
Sí, Obama, ¿no? Lo de Honduras, y Obama, me acuerdo, enojadísimo Obama, diciendo en respuesta a los que le criticaban por el papel de Hillary Clinton, ¿no? Cuentas en Honduras, él contestando, diciendo, son unos hipócritas, no que querían que los Estados Unidos saliera, ¿no? Tanto que denuncian el imperialismo de los Estados Unidos, ahora quieren que nosotros nos metamos, o sea, pero una desconexión absoluta con lo que son las exigencias de que los Estados Unidos realmente sea un factor democrático, ¿no? Y al final de cuentas, con su no intervención, haciendo exactamente lo mismo que hacían antes con su intervención, que es facilitar el golpismo, pero creen que nada más con cambiar las formas, ¿no? En lugar de intervenir, no intervenir, cambian el fondo, lo cual es falso. Vamos con Venezuela, porque eres un expertazo en Venezuela, conoces muy bien los actores que están ahí, han estado desde el mismo Hugo Chávez, lo conoces bien, has escrito libros sobre el proceso venezolano. Hay mucha ignorancia en México sobre este tema. Los medios, desde luego, bueno, no todos, pero los medios privados, dominantes, traen una caricatura absoluta de lo que es Venezuela, tomada de los medios estadounidenses. Hay muy poca discusión sobre el tema. ¿Qué ocurrió? Yo sé que es, como para una cátedra hay muchas horas, pero ¿qué ocurrió durante la revolución bolivariana chavista? Y ¿cuál es la situación actual en términos de las fuerzas que están en conflicto? Yo creo que la palabra la has dicho ahora tú, John, que es no entender Venezuela como un conflicto político, como en todos los países. Yo creo que cuando uno no entiende que cuando hay tensiones, que haberlas, haylas, que hay seguramente aciertos y seguramente desaciertos, pero entenderlo en el marco de los conflictos políticos. Yo no creo que el caso venezolano amerite tanta atención del mundo más que el que ocurre en Colombia. No lo puedo llegar a entender. Un lugar donde matan sistemáticamente a gente permanentemente. No lo puedo llegar a entender. Ahí sí hay una violencia de Estado sistemática en contra de activistas sociales. Por lo tanto, si no hay esa atención, ya empieza uno a sospechar que hay otro tipo de intereses. Porque a mí me parece saludable que exista críticas al chavismo desde adentro y afuera, más que saludable. Lo que no puedo tolerar o aceptar o entender es que esto venga, insisto, desde unos prejuicios dados como que el proceso venezolano, cuando pasa con Chávez, desde el inicio, es como cuestionado desde la perspectiva más democrática. Y lo digo porque es que si uno mira el proceso venezolano, han habido tantas elecciones como, no sé, como cualquier otro proceso en América Latina o en el mundo. No, muchos o más. Incluso más porque tiene una cosa que se le llama revocatorio, que también es una discusión en México. Digo, para los que son demócratas y que no entienden el revocatorio, es algo que a mí no me termina de lograr entender, y que después, otra vez volvemos a lo mismo, que en el marco de la democracia liberal existan alguien que le guste más un órgano electoral o una distribución de los escaños, o que haya fallas de los medios de comunicación o mayor injerencia o no de un poder u otro, no sé dónde no lo hay. Yo no lo sé. Yo no lo encontré todavía. No encontré un país en América Latina o en el mundo donde no exista la democracia liberal, tenga todo este tipo de tensiones y contradicciones permanentes. Yo a la gente que duda tanto de Venezuela, le sugiero primero que escuche a gente como José Luis Rodríguez Zapatero. Es un expresidente español que nunca fue chavista, ni fue marxista-leninista, y que cuando se tomó el tiempo de querer entender qué estaba ocurriendo, entendía que era un proceso complejo, lleno de conflicto y lleno de una identidad política que es la chavista. Y eso es lo que no se entiende de afuera. Hay una identidad política que no lo sé electoralmente si es el 20, el 30 o el 40. Yo creo que ese debate, porque además depende de coyunturas y de situaciones particulares, pero que existe una identidad política arraigada, que es el chavismo, y que es muy importante en el país, insisto, importantísima en el país, es porque la gente siente como una suerte de pertenencia a unos valores. Y unos valores que además tienen una visión, o yo diría que, para decir muy rápido, uno es que es profundamente antiimperialista. Profundamente antiimperialista. Y tiene un arraigo histórico, que también quizás, no sé, o un mexicano o una mexicana, o una madrileña o madrileño, no sé si saben que hay un tal Bolívar, que algo tiene que ver en la historia latinoamericana respecto a la colonia española. Hay ciertas cuestiones que de fondo están ahí. A partir de ahí, claro, el proceso puso en jaque al mundo por una cuestión también de discusión de la hegemonía petrolera. Sí. O sea, le pone enfrente y retoma un rol resucitando la OPEP.
con un papel importante dentro de Venezuela y además de intentar juntar incluso a los países latinoamericanos. Así es. Todo ese tipo de cosas yo creo que explican más lo que ocurre. A partir de ahí, pues también, claro, las idas y venidas, el bloqueo. Un bloqueo, insisto, que actualmente le hace Estados Unidos a Venezuela, como se lo ha hecho a Cuba y como se lo ha hecho a tantos países del mundo, que tiene un efecto que nosotros, de hecho, en CELAC lo hemos calculado, que tiene un efecto como de miles de millones que no le permite tener la actividad económica. Ahora, John. Hay una guerra económica en contra de Venezuela. Porque además, similar a la de Cuba, pues. Muy similar y muy intensa en los últimos tiempos porque no le permite, por ejemplo, importar medicamentos, John. Imagínate lo que es un país que no puede importar los medicamentos que necesita en los últimos años o que le hayan quitado parte del capital venezolano que tenía en el Banco de Inglaterra. O sea, el oro venezolano que estaba en el Banco de Inglaterra, hoy en día no se le permite que se le vuelva al caso. Los ingresos de Citgo, que están en Estados Unidos. Para los mexicanos, el Pemex, bueno, es la marca internacional de PDVSA, que es de la petrolera de Venezuela, que tiene una gran red de gasolineras en los Estados Unidos, grandes ingresos. Esos ingresos ya no llegan al gobierno de Venezuela. Esos no llegan a un fideicomiso que controla Guaidó. ¿Quién? Sí, llega Guaidó, que además cada día que pasa se sigue demostrando que esos recursos están todos siendo objeto de gran corrupción. Esto, y para hablar con seriedad, yo diría, si alguien pregunta, ¿en Venezuela puede haber desafíos o problemas o desaciertos en materia de economía? Seguramente. Y podemos hablar sobre todo para mí de un tema central, que es la cuestión que no solo le ocurre a Venezuela, sino es hacer transformaciones productivas cuando tú dependes de un recurso natural como el sector petrolero. Esto está llamado el mal de la abundancia, la enfermedad holandesa. Bueno, claro, pero también hay grandes innovaciones. O sea, el proceso venezolano ha hecho una contribución muy importante, tanto en cuestiones de ideología y práctica política. O sea, toda la movilización de las bases, de las comunas se llaman, ¿no? En Venezuela, del poder popular, es lo que ha permitido que este pueblo haya podido resistir estos embates golpistas desde la época de Chávez hasta la fecha. Y la experimentación en materia económica, sí, claro, igual tendrían que haber invertido más en cuestiones productivas y no dependiendo totalmente del petróleo, pero eso es un caso, México también, en el foxismo de Colombia. 2000 a 2006, Fox desperdició la bonanza petrolera también y nadie dice que Coca-Cola, que era el funcionario de Coca-Cola, es el responsable del fracaso económico. Pero también hay cosas muy interesantes, el sincretismo, la manera en que el chavismo, su filosofía económica, tú mismo lo comentas en tus textos, sincréticamente, eclécticamente, junta socialismo, respeto también para la industria privada, ¿no? O sea, vamos a regresar al nuevo plan económico de Lenin, o sea, hay cosas muy valiosas que sigue experimentando en Venezuela, que justamente con esta guerra mediática económica nos quieren hacer olvidar, que no nos demos cuenta que algo interesante está pasando ahí, ¿no? De hecho, yo creo que lo decías, se intentó ridiculizar mucho lo que era Chávez y su proyecto político, económico, social, internacional. Y en materia económica, por ejemplo, Chávez era un lector empedernido, desde Galbraith hasta István Mestaros, pasando por, yo qué sé, Bersavsky, el chileno, era capaz de leer cualquier cosa y es como él, como tú bien dices, era una persona que amalgamaba muchas cuestiones, muchas corrientes, ni siquiera era un convencido leninista marxista, bebía de ahí, pero bebía también del keynesianismo, era capaz de repensar el Estado, y evidentemente con sus dificultades. Por eso él en un momento determinado tiene esa creación de las misiones, yo le llamo en el libro El Estado de las Misiones, porque él no quería plagiar el welfare state. Claro. Él no quería tener una suerte de dependencia tan fuerte, ¿no? De ese pacto que puede ser el Estado del Bienestar, o cuando ocurre muchas veces con la clase capitalista, ¿no? Que el propio Stiglitz le habla, que dice que el Estado del Bienestar es estado del malestar cuando al capitalismo no le interesa. Y así transita con gran velocidad. Estarle pidiendo limosnas al gran capital, ¿no? Para amortiguar sus efectos y Chávez lo pone de cabeza, ¿no? Le da una vuelta y luego la cuestión de la inserción en el mundo con mayor soberanía. Yo creo, y luego en materia económica, en materia bolivariana, que también está yo diría que estigmatizado como una persona que no entendía,
Chávez y Venezuela yo creo que ha dejado, y se va a ir viendo a medida que pasa el tiempo, y uno va viendo cómo esa visión de relaciones latinoamericanas tan fuerte, no podríamos entender lo que fue UNASUR, lo que es CELAC hoy en día, ¿no? Esas relaciones tan fuertes, esto que contábamos de Evo y el apoyo de México y Argentina, no se podría llegar a entender sin esa visión supranacional. Yo creo que en eso Chávez verdaderamente no ha sido el único, yo creo que el kirchnerismo también lo ha logrado, pero si alguien realmente cambia las reglas del juego latinoamericana y entiende que cualquier revolución nacional pasa por grandes acuerdos supranacionales desde el sur, esto es muy interesante. De hecho, la relación con Irán que tiene Chávez a partir del año 2005 con Ahmadinejad, era como cosas que tú dices, a día de hoy parecen no futuristas, no, sí. Eso ocurrió hace tiempo y yo creo que ahí hay cosas, eso, no está exento de errores, y no. Claro, por supuesto, no se trata de idealizar a nadie, pero sí analizar bien las cosas y limpiar tanto prejuicio, incluso racista abiertamente desde mi punto de vista cuando la gente habla de Chávez. Bien, Alfredo, vamos a un segundo corte. Ahora regresamos en unos segundos con Alfredo Mancilla. No se vayan. Aquí seguimos en este fascinante diálogo con Alfredo Mancilla, el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Me gusta el nombre, casi tan largo como nuestro, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Queremos abarcar todo. Muy bien, a ver, estamos, quiero pensar, saliendo de la pandemia. En algún momento, bueno, aquí estamos, viajaste desde Buenos Aires aquí, o sea, estamos empezando a recuperar cierta normalidad, aunque va a ser muy distinta. Este mundo post-COVID va a ser menos neoliberal. O sea, ya vimos que el Estado y la organización de la sociedad puede, cuando quiere, resolver grandes problemas. La vacuna en un año, las cuarentenas, organización social para resolver las cosas, prevenir la enfermedad. Esto nos demostró la fuerza de la sociedad y vamos a salir más fortalecidas, o más bien vamos por el otro lado. ¿Qué opinas? Yo creo que hay luces y sombras de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir. Hay una cosa interesante y es, lo decías, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo se encuentra en una crisis de expectativa, en una crisis de respuesta frente a la cuestión de la pandemia. No ha sabido. Y digo no ha sabido porque en un momento nos olvidamos de que era importante el índice, no sé, bursátil, cuando lo que nos importaba era el número de camas y respiradores, ¿no? Entonces, o nos olvidamos de la importancia que tenía producir smartphone y lo que queríamos producir tapabocas o barbijos, no sé cómo se le dirá acá en México, pero era más relevante eso. Y yo creo que también ha habido como esa crisis expectativa que sin el Estado, sin política pública, sin sanidad pública, no había posibilidad de responder satisfactoriamente a lo que la gente sigue todavía demandando. Y esto creo que es una dificultad que ha tenido y que está teniendo el neoliberalismo, sus instituciones, sus expresiones políticas en la región. Y de hecho todavía tiene gran dificultad para saber cómo responder a muchas otras cuestiones que están surgiendo. Eso yo creo que pone en jaque al modelo neoliberal profundamente. Y el progresismo latinoamericano, y te pongo un ejemplo muy concreto. Solo hay 3 presidentes en la región que hoy en día tienen una valoración positiva altísima. AMLO en México, Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández en la Argentina. El resto, Mario Abdo en el Paraguay, Duque en Colombia, no sé, Piñera en Chile, en su momento Lenín Moreno en Ecuador, tienen una valoración negativa altísima. Y sobre todo a raíz de la pandemia. O sea, con la pandemia, exactamente. Es como que se agrava esta situación porque las respuestas no fueron encontradas. Ahora bien, todavía yo creo que sería muy optimista, enfermizo, si dijera que no han habido también sombras. Y la mayor sombra para mí ha sido que no podamos terminar con la propiedad intelectual para patentes para las vacunas. Eso es algo que uno no lo puede llegar a entender. Es algo que yo me atrevo a decir que solo muy pocos en el mundo podrían defender eso. Y eso sí que lo hemos preguntado a la ciudadanía. Y hemos preguntado el tema de los impuestos a los súper ricos. Y hemos preguntado en la región. Y la mayoría de los países, en 8 países, te dicen, no, claro,
Álvaro García Linera me decía algo que creo que lo puedo contar al aire, dice, es que las sociedades tienen justicia, sentimiento de conciencia de justicia, pero también es que tiene un poco de envidia a toda esa gente que pueden vivir como nadie vive. O sea, entonces hay cuestiones de fondo que no están resueltas, y para mí el tema de la vacuna, la liberalización de las patentes para la vacuna, no sé a qué vamos a esperar que ocurra. Yo no puedo llegar a entender que esto no esté resuelto. Ahí sí es como esa sombra no terminada, que a uno le hubiera gustado que con la pandemia este tipo de aprendizajes se hubieran resuelto, y ahí el gobierno mexicano puso encima de la mesa esta discusión, el propio presidente mexicano, el presidente argentino, el presidente boliviano, pero ahí todavía no hemos logrado esa victoria, pero sí se ha generado conciencia. Y cuando se genera conciencia en la ciudadanía, creo que es bienvenido hacia adelante. Pero sí es muy triste eso. O sea, una pandemia, la definición de pandemia es un fenómeno global que solamente podemos resolver de manera conjunta. Y eso lo vimos. Aunque cierras fronteras, no sirve. Y los Estados Unidos ahí tiene millones de vacunas ahí nada más almacenados, ya está echándose a perder. Y este sistema COVAX funciona mal, bueno, más bien no funciona, muy pocos están entrando, y en este banco de información nadie está contribuyendo, cada quien solo, pues Cuba, su propia vacuna, México ya también andamos con nuestra vacuna patria, CONACYT está desarrollándola, pero cada país, Argentina y México tienen esta alianza para AstraZeneca, pero sí, es impresionante que no hemos ni en estos momentos tan de crisis humanitarias ponernos de acuerdo para generar soluciones globales. Creo que además los gobiernos progresistas estaban en una suerte de encrucijada, porque había que conseguir vacunas en el corto plazo para salvar a la gente y a la vez discutir cuestiones globales como la liberalización de las patentes. Yo ahí también entiendo la dificultad para gobiernos como el mexicano, el argentino o el boliviano, donde la ciudadanía no tiene paciencia para una guerra de mediano plazo para la liberalización de las patentes, y en esa dialéctica jodida, en la cual siempre uno desea una cosa en un horizonte, pero la gente quiere vacuna ya, y entonces quien produce ya es una gran multinacional que te impide el otro. Insisto, son situaciones difíciles, pero que creo que yo estoy convencido que en el corto o mediano plazo este tema va a empezar a florecer, como afortunadamente otros se han hecho, porque hasta los organismos internacionales más neoliberalizados se han arrimado un poco el hombro, como diciendo, es como no podían defenderlo, no podían defender el tema de la condonación de la deuda, ese es otro aspecto a cuestionar. Claro, hasta el FMI, el Banco Mundial, si uno le lee, no es que se han convertido en progresistas, sino es que se dan cuenta que los sentidos comunes progresistas en América Latina son esos, y Banco Mundial, FMI, intentan evidentemente no quedarse tan en fuera de juego. Yo creo que es una disputa venidera interesantísima. Has hecho desde el CELAC una gran cantidad de encuestas de opinión pública, y una cosa que descubres una tras otra vez, y nosotros también encontramos nuestra encuesta del PUEDS UNAM, es ese sentido común, esta cultura política, si quieres usar el término, anticolonial, antineoliberal, está a favor de los impuestos de los ricos, a favor de la regulación del mercado. Esto es algo universal en toda la región de América Latina, ¿y te has sorprendido estos resultados, o cuál ha sido tu experiencia? Hemos hecho, John, en 8 países de América Latina ya 36 encuestas en menos de 3 años. Y en todas es esto que tú, en tu propia encuesta, que la pude mirar, y había una gran, coincidencia de los resultados, con lo cual no podemos estar haciendo cosas raras. Así es, las sociedades yo creo que son más progresistas de lo que dicen los grandes titulares de los medios de comunicación hegemónicos. Y el problema que a veces tenemos es que incluso la clase política, dirigente progresista o intelectuales progresistas, creo que a veces leemos, y déjame que me meta, demasiado los titulares de Clarín, o no voy a meterme aquí en México, no Televisa, conozco, Televisa, sí, Reforma, me meterían cualquiera, o Mercurio en Chile, porque vivimos en ciertas burbujas que nos hacen creer que la ciudadanía por la mañana se levanta y dice, cuidado que viene el populismo. Eso ahora lo acabamos de medir en Paraguay y en Argentina. Claro. Una persona que tiene que trabajar transporte de 2 horas, trabajar 10 o 12 horas, volver a la casa 2 horas después, no se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, cuidado que viene el populista de izquierdas. No está en eso pensando.
está preocupado de otro tipo de cosas. Yo creo que esa relación de lo que construye los medios de comunicación con lo que piensa la ciudadanía, esa disociación, es la que nos permite explicar que Lucho Arce gana con 55. O Cristina Fernández de Kirchner, después de infinitos titulares de que es corrupta, es mala, es lo peor, es vicepresidenta electa democráticamente. O que Lula sigue siendo el principal candidato para ganar las elecciones en Brasil y no la pudieron ganar sin Lula participando. Y así podríamos hablar. Pedro y hablar. Castillo, O el Perú, caso de sí. Pedro Castillo. Imagínate Pedro Castillo, que ahora ya no lleva ni nada de días y en cambio todas las encuestas dicen que ya tiene, no sé, negativa la imagen, cosa que no da tiempo material. Ese tema, yo creo que los análisis de opinión pública bien hechos, más allá de a veces de la coyuntura electoral, que te pone un poco de una venda, lo interesante es ver que la gente quiere más Estado, quiere más derechos sociales, quiere más política pública en educación, en sanidad. En sanidad te pongo un ejemplo muy concreto. Cristina Fernández de Kirchner dice hace muy poquito, salud pública es fundamental en el país. Parecía que no se hablaba de esto. Hemos medido 2 encuestas grandes, la mayoría está de acuerdo. Esto no significa que haya unos ricos que se quieran pagar una super privada, pero la gente lo que quiere es decir, cúbreme a mí unos derechos fundamentales. La vivienda, el tema de la vivienda, el tema de los impuestos que la paguen los super ricos, que el Estado te proteja. Hay aspectos que yo creo que hoy en día son de sentido común progresista y no podemos regalarlo. Es decir, yo creo que a eso hay que darle su justa importancia. Por eso Andrés Manuel López Obrador hoy tiene la imagen positiva que tiene a pesar de la campaña mediática en contra. Claro. Yo diría, es una hipótesis de trabajo nuestra, que los medios de comunicación se han conseguido en un espacio de consumo masivo, entretenimiento, pero no es fuente de información. O sea, tú consumes, miras Clarín, miras Televisa, pero eso no significa que se crea todo lo que dice. Es como ver una serie de Netflix. La ves, Claro. la ves, pero tú dices, eso no es todo verdad. Yo creo que los medios de comunicación están hoy en día en una posición un poco distinta, complicada para ellos porque lo que pregonan no es lo que vota la gente. Esto no significa que no sea relevante la disputa política, ¿no? Pero tampoco lo sobreestimaría más de lo justo y necesario. Eso es muy interesante. Sí, yo creo que explica la victoria de Andrés Manuel y de su popularidad actual, porque está resolviendo los problemas de la gente. O sea, directamente la gente está sintiendo un cambio en su vida, a pesar de esta guerra mediática. Pero de repente sí preocupa, porque estas guerras mediáticas son muy intensas, muy constantes, llenas de mentiras. Las redes sociales, a veces ofrecen otro punto de vista, pero también es una jauría así terrible que de repente no logras realmente tener un piso firme. ¿Cuáles son las vías? ¿Son los medios públicos la solución? ¿O qué es lo que has visto en los otros países que podemos aprender en México para que pues, no nos pase esta ola de revancha de repente, de la nada, fomentada por los medios, el lawfare, etcétera también? Un ejemplo fantástico es el que hablaba de Pedro Castillo. Pedro Castillo, cuando gana la primera vuelta, o pasa en primera vuelta para la segunda, tenía 1.500 seguidores en Twitter. 1.500. O sea, todos los gurúes del marketing, de las redes sociales, yo creo que en el momento hubo un par de infartos que tuvieron que ir al hospital porque no podían creer que tenía 1.500 seguidores. Y ganó la primera vuelta. Esto no significa que no tenga importancia las redes sociales, Claro. Evidentemente las tiene, pero yo creo que ahí hay que tener un cierto cuidado. ¿Pero en Facebook? No, yo creo, no, él tampoco tenía, Instagram, no tenía nada, ni un Instagram, canal ni de Facebook. TikTok así muy exitoso. No, creo que lo que le ocurre también, primero, hay algo que eso sí me llama la atención y lo preguntamos, la televisión sigue siendo protagónica. La gente de clases más populares, su vínculo es a través de la televisión, Sí. y creo que eso, más allá del crecimiento de las redes sociales. Las redes sociales, el WhatsApp o cualquiera de los, se utiliza mucho, pero no se le cree mucho. Eso también es otro aspecto a cuidar. El usar mucho una cosa, para mí no, y esto sí que lo hemos medido, yo he medido los medios acá en México y la base de credibilidad es bajísima, pero no solo pasa esto en México, es que pasa con Clarín en la Argentina, con El Deber en Bolivia, con El Universo en Ecuador, podríamos seguir diciendo casi todos los grandes medios. Se consumen mucho, pero no tienen credibilidad. Y las redes sociales yo también creo que a veces cuidado con en términos de campañas, cuando ya al final ridiculizan al candidato o a la candidata. Porque es como, yo creo que hay una base que es ser auténtico y genuino. Yo creo que a Andrés Manuel Obrador le pasa eso. El presidente mexicano es auténtico, es como es. Haga un TikTok, que no lo sé, o aparezca en las mañaneras.
Yo creo que esa importancia de lo genuino, de lo auténtico, y me atrevo a decir incluso para líderes de la derecha. Si es algo Bolsonaro es que es auténtico cuando habla. Claro. Y si es algo Uribe en Colombia es que es auténtico cuando habla, puede ser un fascista hablando a las claras. Yo creo que la autenticidad en estos tiempos quizás de exceso de marketing es lo que penetra la nube. Penetra mucho más y para nosotros es un aprendizaje en los países donde venimos trabajando y acompañando los procesos. Pues muchas gracias, Alfredo. Ya estamos terminando. Un último mensaje para nuestro gran público de la Universidad Nacional y más allá. Que no tiren la toalla, que jamás se tire la toalla. Quiero decir que la sigan batallando, pensando y sobre todo complejizando. Que miren cada problema desde las múltiples aristas que tienes, sobre todo lo digo desde el progresismo, que no veamos todo tan binario, que no nos viene bien para la disputa política que se viene en América Latina. Muy bien, estimado Alfredo, pues muchas gracias por acompañarnos y espero que nos visites de nuevo con tu libro. Mándanos el ejemplar, por favor, es una emoción conocer ese texto y hablar contigo como siempre. Muchas gracias, John. Gracias, pues ya hemos llegado al fin de este fascinante diálogo y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogo por la Democracia en TV UNAM. No lo faltes.